Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasa, mis amigos? Otra vez aquí Raúl. Esta es la segunda parte, recorriendo por la noche las calles de Skid Row. ¿Te gustaría saber quién pone tanto grafiti en las paredes? Este video lo voy a dedicar para contestar muchas preguntas que han hecho. Pero esas preguntas yo no las voy a contestar. Yo voy a introducir pequeños videos relacionados con Skid Row. En estos cortos videos, algún experto te va a contestar esas preguntas o dudas que tienes sobre Skid Row. Bueno, y las personas que están aquí son muy pobres. Ellos están en condición de calle. Entonces, ¿quién pinta tanto graffiti? Skid Row, home to one of the largest regular populations of homeless people anywhere, is now growing with gang members. Este lugar es una misión. Aquí siempre hay personas buscando ayuda. Hay muchas personas que confunden mis comentarios cuando yo digo que este lugar es peligroso. Yo no me refiero a estas personas, yo me refiero a los pandilleros. Joseph says gang members, loan sharks, pimps, and hustlers have invaded Skid Row and they prey on the most vulnerable. Los gángsters siempre están viendo quién va y quién viene. Probablemente tú no los distingues, ¿verdad? Pero ellos están allí, escondidos entre estas personas. All day, there are some individuals who hide under the guise of homelessness and engage in drug sales in these tents. These are individuals who are able-bodied, could go home anytime they want, and they just come down here and prey on the people. Ah, ya empezaste a entender de lo que estoy hablando, ¿verdad? This is the worst I've ever seen it. There are hundreds and hundreds of gang members and their associates hiding amongst the homeless. Esta calle está un poco oscura. También hay mucha gente aquí que habla español. Bueno, y volviendo al tema, ¿qué hacen tantos pandilleros aquí en Skid Row? The Midnight Mission, that's a recovery center, and right outside the doors, they're selling them drugs. Sigamos por estos caminos oscuros y tenebrosos. A ver qué miramos. Ya quitaron todas las tiendas de campaña que había aquí. ¿Sabes por qué quitaron las carpas? Several months ago, this back wall was covered with drug dealers, guys who were pretending to be homeless. We want to keep the wolves away from the sheep. Espero que la información que te estoy dando te sirva para entender este lugar y para que los haters no digan que yo estoy inventando las cosas. Los cortos videos que voy a insertar en este video son explicaciones de expertos en este lugar. Pero bueno, no importa. Tú sabes si creer o no. Mira eso de ahí. Di no cuando te ofrecen drogas, porque si dices que sí, vas a terminar en la calle tirado y orinado en este peligroso lugar. From last year to now, we have about a 71% increase in robberies. That's huge. We have a 73% increase
in aggravated assaults. And we have a 91% increase in rapes. And the rapes are happening, a lot of them are happening right in those tents that we see. Vamos a pasar por el área de los cubanos. ¿Escuchaste que un tipo me hablaba? ¡Hey, hey, güero! De seguro quería venderme algo. ¿Dónde crees que ellos guardan su mercancía? Hey, sir, pack this up right now. You know there's no hustle. Mine, but I will. Okay, whoever's it is, I need it packed up. Si las personas son mañosas, ellos saben esconder muy bien su mercancía. If it was just that, I'd be, okay, I'd have some mercy. But I also know that sometimes they hide cocaine and heroin and they use that as a guise to sell drugs. Aunque no lo creas, esta es una simple noche normal, como cualquier otra. Caminando entre basura, a un lado de las carpas. Y los chavos fumando su porquería. That's the perfect environment for the gangsters to use the people on the sidewalk to say, here, hold my dope, hold my gun, hold my weapons. People need to get real about what's happening here. Muchas personas han de decir, ¿y por qué no se tumban todas esas carpas? ¿O por qué no corren de allí toda esa gente? No creas que es tan fácil. Ellos están protegidos con abogados. La ley los protege. Officers tell us a recent lawsuit limits their ability to take the tents down. For some advocates, removing them is not an option. Para aquellos que viven aquí en Los Ángeles y se quejan de que la renta está muy cara, ¿acaso te gustaría poner una carpa aquí para quedarte? ¿Qué te podría pasar en este lugar? Every block is controlled by a gang. If you try to set up a tent, they're going to come to you and say, hey, if you want to be here, guess what? You got to put in work. Y si eres mujer, ¿qué te puede pasar? Don't borrow money from anybody. Once you borrow money from somebody out here, you are bought and paid for. Si es que llegas aquí sin un buen consejo, get one of these guys trying to say they're trying to help you, be careful because a lot of times it's a trick. pero como te iba diciendo, nunca faltan las muchachas rebeldes que se escapan de casa. You know, because human trafficking is real here. Prostitution is real here. And all they got to do is get you hooked and it's a wrap. Jeringas. Aquí donde quiera que vayas, vas a encontrar jeringas tiradas. Probablemente no me creas lo que te voy a decir. Aquí cerca hay un lugar donde regalan las jeringas. Seguramente ya estás haciendo gestos de que no me crees, ¿verdad? Hace algunos años, hubo varios años seguidos, con terribles problemas de enfermedades infecciosas entre las personas de este lugar. Para evitar infecciones o enfermedades como la de Tonia, esta ONG distribuye pipas y jeringuillas pagadas con donaciones y por el gobierno local.
You know, we don't want them to be using dirty needles and stuff like that, or share it with our friends, because dirty needles, dirty cookers, cottons can spread HIV, Hep C. Bueno, y con todo lo que te he platicado sobre Skid Row, ¿qué opinas de este lugar? Ok, y las personas que viven aquí, ¿qué crees que opinan de este lugar? You see third world conditions right here, you know, in the richest country in the world that's worse than other countries. ¿Y por qué crees que ellos están aquí, sin un hogar a dónde ir? It's not like homelessness nationwide. We know nationwide what the attributes to homelessness are. Let's be real. Hay muchísimas personas que lo pierden todo y vienen a caer aquí. Y las personas sacan toda clase de razones y excusas. I'm going to say disenfranchisement. I'm going to say lack of jobs. I'm going to say a recession. I'm poor education. I'm going to even throw in a little racism, okay? I believe there are a lot of people that are behind the curve because of racism. Pero tú sabes cuál es la triste realidad en la mayoría de estas personas. But in this 50-block radius we call Skid Row, the majority of people that are out here in these streets are not here because of those reasons. It's because of addiction. And that's Así es, amigos. La gran mayoría son drogadictos. Ya para terminar el video, te voy a hacer una última pregunta. ¿Crees que este lugar mejorará con el tiempo? Digamos, de aquí a unos 10 años. In 10 years, I don't see it getting better because the numbers are growing. The shelters can't house them. And remember, if you want to know Los Angeles and its surroundings, the good and the bad, things as they are, I have hundreds of videos in this YouTube channel. First-person videos with subtitles in several languages. Exploring Los Angeles.